Ok, continuamos entonces. Tenemos tres temas que queremos cubrir, pero ya por encima van a ser bien generales. Los temas, digamos, principales que teníamos para el curso fueron los que ya les presentamos ayer en la mañana, que hablamos de variabilidad espacial, en la tarde que hablamos de descomposición de hojarasca o materia orgánica, y ahora que acabamos de terminar el tema de análisis tróficos. Entonces ahora queremos cubrir rapidito tres que solo se los quiero como que presentar para que los conozcan y consideren como posibles temas de interés si quieren hacer investigación, pero sin mayor detalle. Entonces el primero que quizás va cercano al tema que acabamos de terminar es el de productividad secundaria. Productividad secundaria, para entenderlo quizás de una forma más fácil, podemos dar un paso hacia atrás y recordar productividad primaria. Me imagino que todos recuerdan el tema de productividad primaria de alguna clase de biología o la clase de ecología, que es básicamente la productividad de biomasa por parte de las plantas. Bueno, es dividida en productividad gruesa, que sería la cantidad total de energía que es capturada y asimilada, y también la neta, que sería lo que de esa energía se convierte en biomasa, en planta, básicamente en crecimiento, en tejido. Entonces, bueno, sabemos que es bien importante porque es básicamente la razón por la que podemos vivir en el planeta, ¿no? Si no hay productividad primaria, no hay comida para ningún organismo, y nosotros consumidores pues no tendríamos de qué alimentarnos y se acaba la red trófica. Bueno, esto más o menos ya lo cubrí. En términos de técnicas, generalmente, una de las técnicas más fáciles para medir la productividad primaria es con el intercambio de gases, con la ecuación básicamente de la fotosíntesis. Esto porque lo que la planta hace es utilizar dióxido de carbono y agua más radiación solar para producir la molécula de glucosa y produce oxígeno. Entonces, si estamos en ecosistemas acuáticos, como nosotros tenemos sensores de oxígeno, que son bastante buenos para medir cambios de oxígeno, podemos, basado en esta ecuación, podemos medir el consumo o la producción de oxígeno y usarlo como una herramienta para determinar la productividad primaria, ¿no? Esto es bastante conocido. Hay muchos estudios de productividad primaria en lagos, también se hacen las mediciones en los ríos. Y aquí tenemos la combinación de lo que sería la productividad primaria gruesa, que sería la suma de la neta, que es lo que se convierte en biomasa, más lo que se pierde o lo que se utiliza o se gasta para metabolizar, que sería lo que nosotros medimos más bien como respiración. Entonces esa idea, que no la quiero elaborar mucho porque no es el tema, pero es el inicio, digamos. Esa es la misma idea que aplicamos a los consumidores, aquí el conejo, pero lo hacemos con macroinvertebrados, donde medimos productividad secundaria. Entonces la productividad primaria sería la productividad de las plantas, de los productores primarios. La productividad secundaria sería la productividad de los consumidores. Es la misma idea, es la producción de biomasa, la acumulación de biomasa por una población o un ensamblaje de consumidores a través del tiempo en un área determinada. Entonces eso es de lo que estamos hablando, de productividad secundaria, o sea, la misma idea de productividad, pero de los consumidores. Y tenemos los mismos componentes, tenemos una productividad neta que básicamente es la creación de biomasa nueva, porque un organismo, creo que eso lo tengo en la que sigue,
Porque un organismo va a consumir comida, va a alimentarse, parte de esa comida la va a transformar en energía para funcionar, para mantenerse vivo. Parte de esa energía la va a utilizar para hacer más biomasa, para crecer. Esta imagen, no sé si, a mí me tomó un rato, pero esto es un caracol. Aquí las dos, digamos, antenitas del caracol y la concha, que se ve medio extraño con el diagrama. Pero aquí la idea es que de lo que el animal se come, lo que ingiere, parte de esa comida se va a utilizar, se va a asimilar, va a ser lo que el animal asimila, y parte no va a ser asimilable, va a ser descartado en heces. Y alguien tiene el micrófono abierto, ¿no? A ver si ponen el micrófono en silencio. Vale, y entonces, ya me perdí en las pantallas, son muchas. Y entonces de lo que se asimila, parte se va a utilizar para vivir, y entonces se va a quemar esa energía y va a haber respiración. O sea, se va a liberar CO2 a la atmósfera, se va a utilizar esa energía, y parte va a ser la construcción del crecimiento, que sería generar biomasa. Y si estamos hablando de una población, pues también hay un factor de mortalidad. Eso mismo que les dije son las letras que están acá, eso es bioenergética. Ahí no voy a abundar, es básicamente esa idea de que lo que el animal consume lo transforma, lo utiliza y lo transforma en biomasa, o lo utiliza y lo metaboliza. Entonces, también otro punto interesante es la forma que tienen las pirámides tróficas o energéticas. Generalmente tenemos más productores que consumidores primarios, y más consumidores primarios que consumidores secundarios, ¿no? En términos de biomasa, y tiende a ser como un tipo de pirámide. Cuando miramos esto en términos de energía, eso es lo que pasa. Tanto en ecosistemas acuáticos como terrestres, hay más energía en el nivel de los productores, de las plantas, y se va disminuyendo. Pero en los ecosistemas acuáticos, como en los ríos, cuando uno mira la biomasa, es invertida. Cuando uno va a un bosque, volvemos al ecosistema terrestre, si estamos hablando de biomasa terrestre, hay más plantas, que sería la pirámide de arriba, hay más plantas que herbívoros, que depredadores. Pero cuando vamos al río o a un lago, la biomasa de algas es mínima y es más pequeña que la biomasa de los herbívoros y de los depredadores. Y lo que pasa es que las algas, como son pequeñitas y metabolizan, crecen muy rápido, tienen una tasa de reemplazo bien rápida. Entonces están siempre como que moviendo energía en el ecosistema. No aumentan en biomasa, sino que siempre están moviendo energía y alimentando, o moviendo energía al resto de la pirámide, del ecosistema. Entonces eso es para enfatizar la importancia de productividad, porque si uno mide la biomasa, tiene un número bien chiquito, pero cuando uno mira productividad, la historia es diferente. Ok, ¿para qué usamos la productividad secundaria? La podemos utilizar simplemente para conocer la dinámica de las poblaciones. O sea que podemos usar la productividad secundaria en estudios de productividad, valga la redundancia. O sea que queremos simplemente saber la productividad de las poblaciones o de los ensamblajes de macroinvertebrados. También lo podemos utilizar como una variable respuesta, así igual que medimos la abundancia como una variable respuesta. Si queremos ver el efecto del uso de terreno sobre el ensamblaje de macroinvertebrados, podemos medir abundancia, podemos medir biomasa, y también podemos medir productividad secundaria. Y conectando con lo que
Pablo estaba presentando también se puede utilizar como una herramienta para armar esas redes tróficas y también para enlazar con la base trófica del ecosistema. Entonces, algunos ejemplos rapidito. Esto es como que publicidad personal porque estoy usando mis trabajos. Esta es mi tesis de maestría. Que medimos productividad en un río en la selva. Y acá es simplemente, odio enseñar cuadros en presentaciones, pero es simplemente los diferentes grupos taxonómicos, sus abundancias, que sería aquí la columna que dice A, la biomasa, que sería la cantidad de miligramos por metro cuadrado, y la producción secundaria. Es información importante para entender la dinámica de los macroinvertebrados y para entender qué tan importantes son ellos en el ecosistema. Entonces eso es uno de las metas, digamos, de medir productividad secundaria. Eso es simplemente descriptivo. Ahora, utilizándola como variable de respuesta, les volvemos a la selva, otro proyecto aparte. En la charla de ayer les mencionamos que la selva está ubicada en la base de la cordillera central, que es una cordillera volcánica en Costa Rica, y esto produce agua subterránea modificada que tiene alto contenido de fósforo. Y también, bueno, y eso genera que en las quebradas de la selva hayan algunas quebradas con alto contenido de fósforo y otras con bajo contenido de fósforo. También está la historia de la acidificación, pero esa se las menciono ahorita. Vamos a pensar en el fósforo, entonces tenemos unas quebradas que reciben mucho fósforo y otras que no. Aquí hay un mapa de la selva. Lo mismo que Pablo mencionó, algunos de estos, los puntos rojos, esta tiene menos sitios, pero este mapa enseña en puntos rojos sitios que reciben alto contenido de fósforo. Los puntos negros reciben agua local que no tiene aporte geotermal, entonces no tiene mucho fósforo. Y los verdes son de la parte alta de la selva, que deberían ser negros, pero me robé el mapa de otro proyecto, de otra presentación, entonces están en verde, pero son de bajo fósforo. Entonces, como hay quebradas con aporte natural de fósforo, nosotros queríamos saber, estábamos estudiando la importancia del fósforo, y una de los proyectos que hicimos fue tomar una de esas quebradas chiquitas que no tenía fósforo o no tenía mucho fósforo y experimentalmente le agregamos, le subimos el fósforo para ver cómo respondía el ecosistema. O sea, para ver si el fósforo experimentalmente añadido resultaba en algo parecido a lo que estábamos observando en las que de forma natural recibían fósforo. Y utilizamos otra quebrada, en este caso este puntito verde de acá, como referencia. O sea, esta no le agregamos fósforo, pero hicimos el mismo monitoreo que en la que sí le agregamos fósforo. Entonces, la historia larga pero corta es la respuesta de los quironómidos. Entonces, aquí lo que quiero es enfatizar el aspecto de la producción. Entonces, nos enfocamos en quironómidos porque crecen rápido, porque son muy abundantes y porque al ser recolectores, pues pensábamos que iban a responder de una forma más rápida a la adición experimental de fósforo. Entonces aquí tenemos 4 columnas. Las 2 primeras se refieren a Saltito 100, que fue el sitio de referencia donde no agregamos fósforo. O sea, uno no esperaría un cambio entre estas 2 columnas. Y las otras 2 columnas se refieren a Carapa. Una es quebrada arriba de la adición de fósforo y otra es quebrada abajo de la adición de fósforo. Entonces, el único sitio aquí que tiene fósforo es la última columna, la de la derecha, que sería Carapa más fósforo. Cuando miramos la biomasa en miligramos por metro cuadrado de quironómidos, encontramos que hubo variación,
pero no significativa, o sea, todas las columnas son iguales, la variabilidad fue suficiente para hacerlas similares estadísticamente, así que en biomasa no hubo una respuesta. También miramos producción, que es lo que les estoy enfatizando, y también miramos la tasa de reemplazo. Esa tasa de reemplazo es dividir producción entre biomasa, y es un numerito muy interesante porque la producción es por un periodo de tiempo. En este caso tenemos la productividad por mes. Entonces la biomasa es mensual, y cuando uno divide la producción por la biomasa, uno sabe cuántas veces esa población si esa población reemplazó su propia biomasa. Lo cual es bien interesante porque si uno se encuentra, digamos que la relación producción-biomasa es de 1, significa que esa población de insectos reemplazó su biomasa una vez. Si uno encuentra que es 50, que sería un número súper alto, sería que esa población reemplaza su biomasa 50 veces en un mes, lo cual sería impresionante, serían como bacterias. O sea que están moviendo mucha energía, están creciendo muy rápido, y tal vez cuando uno llega en un momento dado, la cantidad de biomasa que uno encuentra en ese momento específico es bajita, pero resulta que están creciendo rápido y están reemplazándola constantemente. Yo creo que eso es como la analogía que yo he escuchado más práctica para entenderlo. Es como la cuenta de banco de uno. Si comparamos dos personas, una que gana mucho dinero y una que gana muy poco dinero, y uno mira la cuenta de banco y las dos tienen, digamos, poco dinero, pero una persona gana mucho dinero y la otra no, entonces eso lo que te quiere decir es que la que gana mucho dinero está gastando mucho dinero, ¿no? Porque su cuenta de banco siempre está bien bajita y está igual de bajita que la persona que gana poco dinero. Entonces es básicamente esa idea, ¿no? Como que cuando uno mira biomasa, mira el balance de la cuenta, que te dice lo que tienes ahí, pero no te dice el flujo, el movimiento de dinero en la cuenta de banco o de energía en el ecosistema. Entonces miramos producción y producción secundaria y no fue significativamente diferente. Vemos las columnas un poco variables, pero estadísticamente no encontramos un efecto de la adición de fósforo, que era la última columna. De hecho, hasta parece más pequeña, pero es estadísticamente igual. Y no encontramos una diferencia en biomasa ni en producción. Pero cuando miramos esta tasa de reemplazo, encontramos que la tasa de reemplazo es significativamente más alta cuando agregamos fósforo. Entonces esto es bien interesante porque lo que nos está indicando es que estos quironómidos, en lugar de hacerse más abundantes, más gordos, más grandes con el fósforo extra que le entra al ecosistema, ellos lo que están decidiendo hacer, decidiendo entre comillas, ¿no? La estrategia adaptiva de ellos es crecer más rápido. Entonces están creciendo más rápido, no se están quedando en el río, sino que están emergiendo probablemente, o se los comen los peces, una de dos. La cosa es que no hay más biomasa, pero ellos están moviendo más energía cuando le agregas fósforo. Entonces es una respuesta como que un poco más sutil a la adición de nutrientes, y es una respuesta que no hubiéramos capturado con abundancia, no la hubiéramos capturado con biomasa, incluso no la vimos con producción, pero cuando vimos la tasa de reemplazo o esa tasa como de crecimiento, sí se vio bien clara. Ok, entonces el último tema o el último uso de productividad secundaria es para construir las redes tróficas que hemos estado discutiendo el día de hoy. Acá tenemos un ejemplo de Puerto Rico. Volvemos a la quebrada que Pablo les estuvo mencionando, Quebrada Prieta, que es uno de los sitios largo plazo que hemos estado trabajando.
Y me voy a enfocar acá en la tesis de maestría de Keisa Rosas, que ella midió la producción de los macroinvertebrados en esta quebrada y le miró contenido estomacal a esos macroinvertebrados para construir la red trófica. Entonces, otra vez, acá tenemos el cuadro típico donde tenemos los diferentes grupos dominantes que se encuentran en la quebrada. Eran dos quebradas, perdón, Gatos y Prieta. En este caso está ahí con los sitios de rápidos. Y tenemos abundancia, biomasa y producción. Y entonces esa tasa de reemplazo. Entonces esta es la parte, digamos, descriptiva de cómo está comportándose el ensamblaje de macroinvertebrados. Y como les dije, ella también miró el contenido estomacal, que ya lo hemos hablado mucho, así que no toca abundar acá. Pero teníamos esos dos datos, la producción de los insectos y el contenido estomacal. Y combinando esos datos, utilizando algunos, asumiendo algunas cosas en términos de la eficiencia de asimilación y demás, podemos generar una red que nos enseña qué recursos tenían esos animales en el estómago, que Pablo enseñó es una de estas para un río urbano. Aquí tenemos hongos, detritomorfo, plantas o hojarasca, animal, diatomeas y algas más filamentosas, los consumidores, y el grosor de la línea se calcula utilizando la información de productividad secundaria y esos datos y datos de asimilación de los diferentes tipos de comida o de recursos, y uno puede ver entonces qué recurso es el que le está dando la energía a esas poblaciones de consumidores. Entonces podemos ver Philoicus, que es un calamocerátido que consume más hojarasca, pues está consumiendo mayormente plantas, hojarasca, y detritomorfo. Y podemos ver que este Tanipodini lo que está consumiendo es más que nada detritomorfo y hongos. Y así pues esa es la idea. Entonces, utilizando productividad secundaria podemos combinar con contenido estomacal y hacer una evaluación más bonita, más elegante de la importancia de cada uno de los componentes que se encuentran en el estómago. Esta la tomé de Benki, una publicación de él en Ecology en el 2018. Es la misma idea, lo único es que él tiene mucho más datos, mucho más consumidores y tuvo mucho más paciencia para medirlo todo, así que ven la complejidad. Pero es lo mismo, tenemos aquí diatomeas, detritomorfo, etcétera, los diferentes consumidores. Aquí en el tope de la red tenemos a Corydalis como depredador y un par de libélulas que están ahí un poco más abajo. Y uno ve los diferentes tamaños de flecha que indican diferentes flujos. O sea que uno puede ver exactamente qué recursos son más importantes manteniendo las poblaciones de diferentes macroinvertebrados. Y hay otras cosas bien interesantes como, por ejemplo, Wallace y colaboradores publicaron un artículo donde ellos miraron la producción total de los depredadores y la producción de los no depredadores. O sea, sumaron la producción de las diferentes especies, de las diferentes poblaciones de macroinvertebrados en una quebrada, hicieron a través de varios años, hicieron esta relación. Y lo interesante aquí es que estamos viendo cuánta energía hay en los depredadores y cuánta energía hay en sus presas. Y hay una relación lineal, ¿no? Entonces, entre más presas, más producen los depredadores. Y eso lo que te dice es que los depredadores están limitados por comida. Entonces, entre más comida hay, más van a comer, más van a producir. Lo cual hace sentido, pero es una forma muy elegante y cuantitativa de enseñarlo. Y un punto adicional es que la pendiente de esta curva es 0.36 y eso es básicamente bien similar a la eficiencia energética que se ha encontrado en los depredadores en otros estudios.
Así que están comiendo a su máxima velocidad. Y yo creo que eso es lo último que tengo. Sí, entonces la otra parte sería pues cómo se mide. Pero esa es otra historia bastante larga, así que lo que les voy a enseñar son los 3 métodos que se utilizan y no necesariamente cómo se hace, pero si a alguien le interesa productividad secundaria, pues podemos conversar luego. El método más fácil generalmente no nos funciona a nosotros en el trópico porque requiere generaciones bien sincronizadas. Acá tenemos un estudio de Plecoptera en Canadá. Vemos que tenemos los diferentes meses en el eje horizontal y el tamaño de la larvita de los plecópteros en el eje vertical. Y vemos que todas las larvas están pequeñitas en mayo, o sea que hubo un evento reproductivo antes, a inicios de mayo, a finales de abril, y empiezan a aparecer las larvitas pequeñas en mayo y van creciendo todas en grupo, en conjunto, en cohorte. Poco a poco van haciéndose más grandes en una sincronización bien clarita. A diciembre están bastante grandes y en enero empiezan a emerger. Entonces, esta es una especie de invierno que los adultos aparecen en el ecosistema en enero, febrero, marzo, cuando es invierno. Es una especie que está adaptada a salir en invierno. La de abajo es una especie de primavera, ven, las rayitas indican la presencia de adultos, pero hace lo mismo, más o menos tienen el mismo tipo de desarrollo. Por ahí de mayo, junio empiezan a aparecer las larvas pequeñas, crecen, pero en este caso, en la de abajo, la larva madura o la ninfa madura se mantiene más o menos en hibernación en invierno y emerge en primavera. Entonces, cuando uno tiene este tipo de historia de vida, calcular la producción es bastante simple. No les digo cómo, pero es bastante simple. El otro método es el que nos toca para el trópico, que es el de frecuencia de tamaño. En inglés es el Size Frequency Method. Generalmente tenemos esta situación donde no hay una sincronización como las que le enseñé antes, sino que uno encuentra larvas chiquitas, medianas y grandes en todos los meses del año. El ejemplo acá es para una libélula en Costa Rica, un cigóptero. Y ven que, por ejemplo, aquí en marzo tenemos desde larvas recién nacidas hasta larvas maduras. Hay mayor cantidad de larvas recién nacidas en agosto, septiembre, octubre, pero no es tan fácil o no se ve esa sincronización. Entonces utilizamos el método de frecuencias, que lo que hace es asumir que sí existe ese cohorte y te calcula la productividad por un año. Entonces necesitas saber de algún otro lado por cuántos meses vive o cuántas generaciones tiene esta especie al año. Si es univoltino, si es multivoltino, y si es multivoltino, cuántas generaciones para corregir el dato de producción. En este caso, el autor de este estudio, Gordon Pritchard, él concluyó que esta especie tiene una única generación al año, así que no habría que hacer ninguna corrección porque es una única generación al año. Pero podría ser que tenga 2 y entonces si tuviera 2 habría que dividir el valor de productividad que te da el método para corregirlo. Entonces necesitas saber la biomasa a través del tiempo y necesitas saber de alguna forma la duración del estadio larval o cuántas generaciones al año tiene esta especie. Y el tercer método es de crecimiento, que también es uno que podemos aplicar al trópico cuando no hay esa sincronización. Aquí lo que hacemos es que calculamos producción relacionando crecimiento, multiplicando crecimiento por biomasa. La biomasa la calculamos mensualmente con las muestras bénticas y el crecimiento tenemos que medirlo por aparte. Entonces tenemos que atrapar los animalitos, medirlos, saber qué tamaño tienen, dejarlos en un tiempo en algún tipo de cámara, en algún tipo de aparato
con alimento y demás y ver cuánto crecen por día. Y si uno tiene la tasa de crecimiento y tiene la biomasa, pues ya tiene la producción. Y nada, eso es como que a toda velocidad lo que sería producción secundaria. Es muy útil, se sacan datos muy interesantes, lleva un poco de trabajo quizás, se necesita algo de información, pero no es imposible de calcular. Entonces voy a parar acá la grabación para tenerla separada y si alguien tiene preguntas, ahora es buen momento.